amigos, sean cordialmente bienvenidos a este su espacio de la materia de innovación. Les saluda su amigo Iván Gallardo, reportando en vivo y en directo para la Universidad del Valle de México, plantel San Ángel. En esta ocasión, llevando para ustedes la primera y última entrega del video del diario de aprendizaje, en donde haremos un pequeño recuento de todo lo que hemos aprendido durante estos 2 meses en dicha materia. Así entonces, demos inicio a nuestro video, no sin antes un anuncio de nuestros patrocinadores. No se vaya, continuamos, regresamos. Para poder superarte, no basta con trabajar, trabajar y trabajar. Tienes que prepararte mejor que los demás. Por eso, prepárate con una licenciatura ejecutiva en la universidad privada más grande de México. Prepárate con una forma de estudio accesible y que responde a tu realidad laboral. Prepárate aquí y ahora para transformar tu vida. VM, Profesionales Preparando Profesionales. En las primeras clases de la materia de innovación aprendimos lo que significa el pensamiento creativo, pues como también aprendimos, no se puede existir innovación si no existe creatividad. En aquella ocasión definimos al pensamiento como la actividad y la creación de la mente. En ese orden de ideas, definimos al pensamiento crítico como el proceso que propone analizar y entender la manera en que se organizan los conocimientos. Por otra parte, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos. Con lo anterior, definimos a la innovación como aquel cambio que introduce novedades. La inteligencia, por otro lado, es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y emplear el uso de la lógica. Aprendimos que existen múltiples inteligencias y que según Howard Gardner se clasifican en 8 distintas. Inteligencia lingüística, que comprende la capacidad de dominar el lenguaje. La inteligencia matemática, que se entiende como el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Recordemos que esta inteligencia era considerada como la inteligencia en bruto, es decir, que si alguno poseía esta inteligencia, era el único inteligente, haciendo a un lado los demás tipos de inteligencia. La inteligencia espacial es la inteligencia para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. La inteligencia musical, por su parte, se vincula con las funciones de interpretación y composición de música. La inteligencia corporal cinéstica es entendida como la habilidad corporal y motriz. La inteligencia interpersonal refiere a aquello inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo. De manera opuesta a la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir casos de las otras personas más allá de los nuestros sentidos logran adoptar. Por último, la inteligencia naturista, que refiere a aquella inteligencia de supervivencia y redunda en la evolución. En el siguiente capítulo veremos los detalles del concepto de creatividad. No se vaya, continúe con nosotros. Adicional a lo aprendido anteriormente, pudimos detallar un poco más lo que era la creatividad, retomando el concepto de la que vimos en la primera unidad. Vimos el proceso creativo, el cual consta de 3 etapas básicas: análisis del reto creativo, generación de ideas, valoración y selección de las ideas. Interesantemente, vimos cuáles eran las barreras de la creatividad y sus bloqueos, mismos que se clasifican en bloqueos perceptuales cuando no percibimos correctamente los conceptos de que se trata, barreras emocionales donde el miedo y la falta de confianza se hacen presentes, barreras socioculturales cuando la imposición de normas, patrones sociales o referendos sociales y culturales impiden ser creativos, barreras cognitivas cuando adaptamos planteamientos, enfoques excesivamente racionales, conservadores y lógicos, barreras cognitivas, donde la falta de la voluntad y actitud se hacen presentes, destruyendo la creatividad. Aquí, la curiosidad y el interés son totalmente nulos.
En definitiva, lo importante es que independientemente de los diferentes tipos de barreras que puedan existir, seamos conscientes que todos tenemos de una u otra forma bloqueos mentales. La clave estará en tratar de autoanalizarlos para poder trabajar sobre ellos y reducir su impacto. Técnicas de creatividad. En alguna de las clases de la materia de innovación, tuvimos la oportunidad de analizar solo algunas de las técnicas de creatividad en las cuales destaca el análisis metafórico, collage, diamante de deseo, análisis de secuencias, movimientos y esfuerzos, análisis funcional, revisión de supuesto o técnica del porqué y la técnica de trituración. Así también conocimos los ingredientes básicos para cambiar, siendo estos algunos de ellos: el planteamiento de preguntas, riesgo, apertura, paciencia y confianza. Partiendo de que la innovación siempre empieza con una idea, es importante recomendar que todas estas ideas y sugerencias se centren en un único departamento o bajo una misma persona. Así habrá más control y más garantías de las ideas que conviertan en innovaciones. Con esta pequeña introducción, las fases de la innovación serían: concepción. En esta fase se discuten las ideas y se seleccionan aquellas que puedan poner una mejora real. Viabilidad. Esta fase consiste en hacer un estudio profundo sobre las implicaciones de las ideas. Realización. En esta fase se realiza la idea nueva con todas sus implicaciones. Por último, la introducción. Es importante que tanto los clientes como los empleados sepan de estos nuevos cambios. Ciclos de vida del proyecto. Inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto. El cierre de vida de un proyecto es el conjunto de fases en la que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que, en general, finaliza con la entrega de un producto parcial o completo. Economía de la innovación. La innovación no es un solo término tecnológico o científico, es un término económico. Para entender la innovación como tal, primero debemos ser capaces de ver el sistema económico en el que vivimos y el que ha venido dominando en paradigma del crecimiento económico por décadas. En buena cuenta, hay que reconocer a la figura del británico John Maynard Keynes y sus doctrinas para una economía saludable, tales como el consumo, el crédito, la demanda, entre otros. Para Keynes, la innovación es solo un evento aislado, tal como lo sería un terremoto o el fenómeno del Niño. Tipos de innovación. La innovación puede ser de un producto, de una organización, de un mercado o una innovación en modelo de. Muy bien amigos, esto ha sido todo en este recuento de lo aprendido en la materia de innovación. Antes de despedirme les comparto 4 preguntas que surgieron y que al contestarlas darán respuesta a los problemas que surgieron al respecto. ¿Qué tanto conocemos como para saber qué inteligencia poseo para explotarla y cuáles no poseo para trabajarlas? ¿Cuáles son mis bloqueos mentales? ¿Qué tan dispuesto estoy al cambio? ¿Y estoy consciente que es mi responsabilidad inculcar la innovación a los demás? Reflexionen al respecto. Informó por ustedes Iván Gallardo, Fuerza Informativa VM.